Buenos días. Muy buenos días para todos. ¿Me están escuchando? Ya tenemos más Buenos días, participantes. profe. De nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien, sí, señora. Me alegra muchísimo. Bueno, entonces, vamos a iniciar economía internacional, ¿verdad? Sí, señora. Ah, perdón. Perdón. Una pregunta. Están observando en pantalla el curso de economía internacional, ¿verdad? ¿Sí? No, señora, la pantalla aparece solamente con el nombre del compañero Romero. Ya. ¿Ahora sí? ¿Listos? Sí, profe. Muy bien. Sí, Entonces, sí, señora, sí. Ya gracias. aparece Igualmente, aquí nuevamente forma encuentran su guía, un foro de presentación. ¿Ya lo realizaron? No, yo no lo he hecho, profe. Entonces, por favor, aquí se presentan cada uno a sus compañeros, ¿cierto? Es permanente, ese no tiene fecha de cierre, entonces espero que lo realicen en estos días. Aquí Sí, encuentran señora. mis datos, el reglamento estudiantil, calendario académico que ya les informé que iniciamos. Por tanto, pues las calificaciones del primer corte, el primer 50% están para entregarlas en la primera semana de agosto, agosto, sí. Entonces, por tanto, en esa fecha, julio y agosto, los primeros de septiembre debemos tener ya calificaciones, por eso están ya las actividades programadas para esas fechas. Aquí tienen el cronograma de sesiones. Tienen el cronograma de las sesiones. Estábamos observando en la mañana que hay una posibilidad de algún cambio si se llega a presentar un cruce de horario, ¿cierto? Pero eso yo se lo estaré informando posteriormente. Bueno, Sí, señora. sí, lo mismo nos sucedió con matemática financiera. No sé quiénes de los que estamos presentes tuvieron la dificultad con matemática financiera y hubo que pasarla para otra fecha, pero no hay problemas, se siguen realizando. Bueno, muy bien. Igualmente, aquí para compartir a todos, están viendo la guía, ¿verdad? ¿Sí? No, no, todavía no, No, profe. señora, todavía no ha abierto. Bueno, entonces, bueno, bien. Entonces, es también compartirles los porcentajes que tenemos previstos en el sentido de, yo creo que ahora sí ya la están viendo, ¿sí? Sí, profe, ya. Listo. Entonces, observemos que en este caso yo hice, inclusive el material que vamos a compartir en el momento posterior es de mi autoría. Entonces, trabajamos economía internacional, comercio internacional y finanzas internacionales. ¿Listo? Y tenemos unos ponderados también para someterlos a consideración de ustedes, que quedemos de acuerdo con lo siguiente. Bueno, aquí están. Entonces, en primer lugar, ustedes desarrollaron un foro que creo que ya todos lo hicieron, ¿verdad? 35%, luego les va a colocar un taller, 35%, y luego la evaluación virtual para el primer 50%, y lo propio haremos aquí en el segundo 50%, un foro, taller y evaluación. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, yo estoy de Similar acuerdo. a, similar a presupuesto, ¿no, profe?
Camilo sí, Guerrero. Camilo, buenas. ¿Listo? Entonces, estos son los porcentajes. Si hay alguna observación, solo observemos que colocamos una actividad por unidad, foro, taller, evaluación, ¿listo? ¿Les parece bien así? sí, ¿O profe. colocamos otra actividad por acá? No sé, ¿ampliamos más actividades o dejamos esas tres con estos porcentajes? No creo que quedan bien las tres, profe, porque muy seguramente nos va a acumular mucho trabajo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra observación? ¿No? Entonces, en pantalla están viendo este documento, ¿sí? Economía Internacional. Sí, señora. Bueno, para todos les comento que vamos a compartir, voy a trabajar hoy con este documento, es de mi autoría, lo realicé pues pensando en consolidar información para poder compartir con ustedes respecto a economía internacional. Como pueden ver en la guía, la economía internacional tiene dos ramas fundamentales, una, comercio internacional y la segunda, las finanzas internacionales, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante que ustedes como administradores de empresas profesionales tengan claro ese aspecto. Las economía internacional tiene dos ramas. Una, ¿cuál? Comercio internacional y la segunda rama, finanzas internacionales. ¿Listo? Finanzas internacionales. Eso Sí, es, señora. eso es muy, muy importante que ustedes lo tengan claro porque inclusive ya en escenarios profesionales se confunde la economía internacional con otras cosas. Por esa razón también fue uno de los motivos que tuve para elaborar este documento, que como les dije es de mi autoría. Y lo encuentran también en la plataforma. ¿Mm? Entonces, lo que hice fue estructurar el curso en 3 unidades, ¿sí? La unidad 1, Economía Internacional como tal, para ver generalidades. Luego en la unidad 2 trabajo lo que es comercio internacional y en la unidad 3, finanzas internacionales, en la cual se va a hablar de la arquitectura financiera internacional, ¿no? Entonces acá yo lo que hice fue tomar como una pequeña introducción, hablar de unas generalidades, hablar de la teoría del comercio internacional, del mercantilismo, de los economistas clásicos. Obviamente hay más economistas clásicos, sin embargo, los dos íconos fundamentales en los pilares del comercio internacional está Adam Smith con el principio de la ventaja absoluta, David Ricardo con el principio de la ventaja comparativa y Thomas Robert Malthus en la explicación sobre el crecimiento de la población, ¿no? Obviamente, como les digo, hay más autores, pero son los dos autores fundamentales, padres del comercio internacional, Adam Smith, David Ricardo. Malthus retoma algunos planteamientos, pero trabaja más es el tema de población. Ahora me refiero a lo que son en la parte introductoria ramas de la economía internacional, al comercio internacional y a las finanzas internacionales. Y de allí voy a derivar algunos aspectos sobre la balanza comercial, el superávit comercial y el déficit comercial. Obviamente, si desglosamos cada uno de los temas, pues seguramente van a salir muchos más documentos. Sin embargo, vamos a consolidarlo como en estos temas para poder realizar como esa explicación. Entonces, también he tenido acá unos conocimientos previos, unas competencias, etc. Entonces, veamos acá que vamos a desarrollar esta sesión en forma compartida. Tenemos 4 estudiantes en línea. Tenemos a Rommel, tenemos a Camilo, está Isaura y Laura que tiene una dificultad porque
En este momento, pues, el micrófono no está con la eficiencia requerida, pero sin embargo ella ya se comunicó que va a estar atenta en el desarrollo de la sesión. ¿Listo? Sí, señora. Pero permítame un segundo que creo que tiene dificultad. Y ya me comunico con ella para ayudarle un poquito. Permítame. A ver qué le pasó porque estaba en un café internet. Ajá. A ver si de pronto tuvo dificultad. Bueno, pero sin embargo, mientras nos comunicamos con ella, para Rommel, para Camilo y para Isaura, vamos a trabajar en forma compartida. ¿Qué significa? Que yo les coloco acá y ustedes van, por favor, analizando esta parte y van adelantando. Listo, por ejemplo, Isaura, iniciemos. ¿Aló? Cuéntame. Ay, profe, qué pena. Es que estaba un poquito alejada, estoy ya listando ya para salir, pero señora, qué pena. La estaba escuchando lejitos. Tranquila. Está tranquila. Yo le grabo una sesión. Bueno, entonces, listo, aprovechemos estos 5 minuticos que va a estar acá Isaura y nos colabora con esta parte. Y luego Claro que sí. La vamos a comentar. introducción, ese es su merced. Sí, La economía internacional estudia las relaciones económicas, políticas y comerciales entre países. Desde sus antecedentes ha sido tema de interés por sus alcances económicos, políticos y sociales. Los estudiantes de administración agroindustrial, en este caso nosotros, no podemos estar ajenos al imperante mundo globalizado en el que los capitales, las personas, las mercancías, los servicios y la tecnología traspasan las fronteras y se insertan en el contexto de las ramas de la economía internacional, las finanzas y el comercio internacional, como usted ya lo había nombrado. Por ello, para cumplir con el objetivo de la unidad, se estructuró en temas y subtemas como teoría del comercio internacional, que intenta explicar sus antecedentes. Posteriormente se centra en las finanzas y el comercio internacional, argumentos que pretenden que el estudiante aprenda y aprehenda el funcionamiento y la importancia de la asignatura en su vida profesional. Máxime en la agroindustria, será el futuro alimentario para la humanidad. bueno, muy bien. Entonces, observemos que vamos a hacer un curso en el cual desarrollemos habilidades, destrezas y también algo muy importante, manejo de lenguaje técnico especializado. Bueno, Sí, señora. lenguaje técnico especializado. Y así vamos a cumplir como el objetivo. Entonces, bueno, aquí ustedes deben tener esos conocimientos previos y vamos a fijarnos unos resultados de aprendizaje que identifique economía internacional, que establezca diferencia entre comercio internacional y finanzas. Aquí es finanzas internacionales. Y finanzas internacionales, perdón, diferencia entre comercio exterior. Exterior está bien, está perfecto. Comercio exterior y comercio internacional. Una cosa es exterior y otra es internacional. Comprende el origen del comercio internacional, postula, conoce los principales postulados de la corriente mercantilista y establece los pilares fundamentales de Adam Smith en comercio internacional de David Ricardo, identifica qué es la ventaja absoluta, qué es la ventaja comparativa, identifica balanza comercial deficitaria, superavitaria, inclusive en equilibrio, generalmente nunca se da, pero por lo general sí puede suceder. Dijimos que el equilibrio es que sea igual, ¿no? Que las importaciones en este caso fueran iguales a las exportaciones. Camilo, trabajemos generalidades. Buenos días, profesora. ¿Cómo está? Un cordial saludo para mis compañeros. Camilo, buen día, ¿cómo estás? El orden económico y político actual reconoce que ninguna nación del mundo, desde la perspectiva económica y política, pertenece a la
Permanece. autarquía económica cerrada y aislada del resto del mundo. En la actualidad, las mercancías, los servicios, los capitales y las personas traspasan las fronteras y se insertan con alto grado de interdependencia y complejidad en las finanzas y en los mercados internacionales. Bueno, aquí vamos a hacer un asterisco, porque digamos que en este momento de pandemia, las mercancías, los servicios y los capitales y las personas realmente no estamos con facilidad traspasando las fronteras, ¿cierto? Sí, Pero digamos que en el evento que esto ya se levante, que esperemos sea pronto, entonces las mercancías, los servicios, los capitales y las personas traspasan las fronteras y se insertan en ese grado de interdependencia y complejidad en esos mercados internacionales. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la sí, economía internacional como tal? Entonces, tenemos que estudiar relaciones entre países. Tiene una característica particular que es la interdependencia que genera bienestar económico para las naciones del mundo. Y aquí sí, estoy trabajando un tema acerca de agrocadenas, competitividad, productividad. Entonces, ¿qué hace que una nación sea competitiva? Las empresas. No es que la nación fue competitiva porque es la nación que es competitiva, no. Al interior de la nación están las empresas y las empresas que son competitivas y la sumatoria de esas empresas competitivas hacen que ese país sea competitivo frente al resto del mundo, ¿no es cierto? Entonces, sí, observen sí, cómo aquí el trabajo de las empresas es el que realmente lleva a que la nación sea competitiva y pueda insertarse en el comercio internacional. Entonces, la economía internacional se encuentra en un cambio dinámico como respuesta a esas políticas económicas y a esas tecnologías de avanzada que facilitan el intercambio de las naciones. Observemos que hoy eh, los sistemas, las TICs, hacen que los mercados funcionen de una forma rápida, acelerada. Tú puedes estar haciendo una cotización o un pedido por el sistema y ya no va a demorar un mes o 2 meses, ¿cierto? En que se sí, realice la más rápido. cotización, sino que hay más celeridad y más agilidad en todo el desarrollo de las operaciones. Entonces, yo les puedo recomendar este link para que ustedes puedan ver un poco sobre economía política y pensamiento mercantilista en una crítica de coyuntura, ¿sí? Entonces lo encuentran en este link. Entonces, realmente la teoría del comercio internacional inicia con el mercantilismo, ¿cierto? Pero veamos Sí, algunos aspectos aquí. Por ejemplo, nos quedamos solamente Rome. Rome. Entonces, veamos esta teoría del comercio internacional. Teoría del comercio internacional. Antecedentes. La teoría del comercio internacional tiene sus antecedentes en el pensamiento mercantilista y la consolidación de la teoría del comercio internacional. Con la publicación del libro Naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith, aunado a los postulados de David Ricardo, Thomas Robert Malthus, sus aportes consolidan la teoría clásica del comercio internacional, desde los principios de la ventaja absoluta y ventaja comparativa, la especialización de los oficios y la división del trabajo, para intercambiar productos a menores costos, traspasando las fronteras y trazando con otros países los productos que mayor ventaja. Transando, sí, señor. Sí. Disculpen. Menores costos, traspasando las fronteras y transando con otros países los productos que mayor ventaja tuvieran frente a otros. Muy bien. Entonces, aquí los antecedentes datan de este libro que está escrito en 5 tomos, ¿sí? De Adam Smith, 1776.
Él se pregunta por qué unas naciones son más ricas y otras son más pobres. ¿Mm? Y la respuesta la encuentra en el comercio, pero no solamente el comercio cerrado en la nación, no, ese no es, es el comercio internacional. ¿Listo? Las transacciones que se realicen en comercio internacional. Digamos que esos eran los primeros pilares, ¿no? Estamos hablando de 1776, pero hoy se aplican, hoy tienen vigencia, hoy tienen vigencia. ¿Por qué razón? Porque fueron postulados sólidos y efectivamente hoy tenemos comercio internacional mucho más acelerado, por supuesto, claro, con nuevas tecnologías, nuevas propuestas de mercados, grupos de integración económica, tratados de integración económica, pero realmente aquí los pilares fueron claros que transar en comercio internacional multiplicaría la riqueza. Bien, veamos por acá el mercantilismo. Marcos. El mercantilismo. No existe una definición única para definir el mercantilismo, porque en el tiempo que se desarrolló no se consolidó como teoría. Sin embargo, en algunas aproximaciones al concepto, este es entendido como una corriente de pensamiento desarrollado en Europa, particularmente en Inglaterra, Francia, España y Países Bajos entre los siglos XV y XVIII. Eh, su tesis consistió en afirmar que una nación era más rica y poderosa si las exportaciones eran mayores que las importaciones, principalmente de metales preciosos, como el oro. A mayor cantidad de estos que tuvieran una nación más rica y poderosa sería, más rico y poderosa sería, y en ello se lograba a través del comercio internacional en torno al intercambio de metales preciosos. En términos económicos, los mercantilistas consideraban la economía estática y los países eran más ricos si su balanza comercial era superavitaria, es decir, la cuantificación de las exportaciones mayor que las importaciones. Pero, pregonaban por la intervención del Estado en la economía a través del apoyo de las exportaciones y restricción a las importaciones. Bueno, eso era lo que pensaban en ese momento, ¿cierto? Dice que el país es más rico si la balanza comercial es superavitaria. Hoy no pasa eso. Estos eran, digamos, los pilares o los antecedentes en el caso del mercantilismo, ¿listo? Bueno. Sí. Ahí habla que Adam Smith en 700 ya del siglo XVIII, pero venía desde mucho antes, ¿cierto, profe? Venía como 3 siglos atrás. Digamos, ya se hablaba de mercantilismo. Sí, ya se tenía transacciones, operaciones, pero realmente no se había consolidado como un enfoque. Aquí claramente se ve que no es una teoría, sino un enfoque, ¿cierto? Y lo que ellos en el momento hacen es preguntarse, dicen, bueno, ¿qué pasa con las transacciones, con las negociaciones? ¿Sí? Y estas vertientes de pensamientos hay en Inglaterra, en Francia, en España, en Países Bajos. ¿Sí? Así quien comenzó fue Adam Smith como plasmando eso en un libro y dando como unos parámetros. Sí, digamos que el padre de comercio internacional y consolidado en la economía política es Adam Smith. Y posteriormente sigue los lineamientos David Ricardo, tomando algunos planteamientos de Smith, apartándose de otros pilares y definitivamente plasmando que es el comercio internacional el que puede desarrollar la dinámica de la riqueza de un país. Pero ahí por ejemplo, en esos Aquí siglos tenemos otros se hablaba mucho, profe, sobre como los metales preciosos, o sea, no había más que exportar, por llamarlo así. Sí, entonces estaba fundamentado en oro, ¿sí? Mayores importaciones, principalmente en metales preciosos y en oro. ¿Listo? Bueno.
Aquí tenemos otro concepto de verumen, pues lo consolidé también porque me pareció interesante, pero bueno, eso después ustedes lo leen, lo analizan. Vamos a ver los economistas clásicos como Smith y sus principales aportes. Entonces, Smith es considerado el fundador de la Escuela Clásica de Economía Política. ¿Dónde surgió, Camilo? En Gran Bretaña, Con la eh, publicación. con su obra Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones en 1726. Sus tesis giraron en torno a varios temas, como la teoría del valor, la división del trabajo, la distribución y hacienda pública. Muy Sus bien, planteamientos. perdóname. Entonces, en este libro que se llama Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, está estructurado en estos tomos, ¿sí? Teoría del valor, valor de uso, valor de cambio. El tomo 2, división del trabajo. Prácticamente dice que no todas las personas debemos hacer todo porque no seríamos capaces. Hay que dividir el trabajo, hay que hacer una división del trabajo, ¿cierto? Para ser especializado, especializarse en algo. El tomo 3 es sobre la distribución, ¿sí? Y el tomo siguiente, el tomo 4, habla sobre hacienda pública. Entonces, mire cómo Adam Smith desde 1723 ya estaba haciendo estos planteamientos para lo que hoy conocemos como los ministerios de Hacienda y Crédito Público en el siglo XXI. Bien, gracias. Bueno, esto es en el continente europeo y después se van extendiendo a todo el mundo. Estos aportes, el padre de la escuela clásica, posteriormente, otro de los padres de la escuela clásica es David Ricardo, 1772-1823, observemos que es más o menos contemporáneo a Smith, ¿sí? Y observen lo siguiente, más empírico. Publicó en 1817 el libro más complejo de ese periodo clásico, que se denominó Principios de la Economía Política y Tributación. Además, tiene otro libro, se llama La Renta de la Tierra. ¿Mm? Bien. Entonces, aquí tenemos cuál fue el análisis de cada uno. Smith, por ejemplo, tiene un punto de partida, tuvo su visión e interpretación diferente en torno a los planteamientos smithianos. Respecto a la teoría del valor, de la renta, del precio natural y del precio del mercado, de los salarios, del comercio exterior, desde la perspectiva de la ventaja comparativa, los impuestos y también sobre el valor y la riqueza. Si ustedes desean, pueden abrir este link para ver algunos aportes de Ricardo. Luego, a estos dos autores, tanto a Ricardo como a Adam Smith, le sigue los aportes de Thomas Robert Malthus, que vivió en plena revolución industrial, fue crítico de las teorías existentes y fue un seguidor de Rousseau. Perdón, profe, le interrumpo. Hace unos días vi un documental sobre los años, sobre los 70, los 80, cuando llegó la primera fábrica de textil a Samacá. Entonces, no eran los inglaterras, sino creo que los ingleses, de Europa, un país, o sea, los que trajeron el tema de las máquinas textileras y todo eso. Entonces, bueno, aprovechando también que estamos viendo este tema y viendo el tema de seguridad industrial, pues ellos aportaron, pues digamos, muchas cosas y en eso era lo que era el cuidado o sea, muchos derechos de los trabajadores, como el cuidado de los bebés, las zonas de recreación y otras cosas, ¿no? Y pues digamos, o sea, viendo desde ese documental cómo eran de organizados desde esa época y cómo hemos perdido o sea, se perdió esa organización en el momento, Sí, porque esa es una tarea que tenemos que recuperar.
¿no es cierto? Y de hecho, claro, la ubicación de las textileras, y observe que ellos traían era máquinas, pero la materia prima la tenían acá, el algodón. Una de las primeras Sí, cadenas es el algodón, ¿no es cierto? Desde la producción, la transformación, y se ubican efectivamente en Samacá, ¿no? Igualmente también en Medellín. Y bueno, digamos que ellos ahí en ese momento estaban aplicando esos principios fundamentales de la economía internacional, de la producción, de la transformación, pero para el caso sí, sí se aplica. Digamos que hoy se trabaja en torno a tener en cuenta el bienestar social de la comunidad de trabajadores, pero igualmente sí, sí hay mucho que replantear, ¿no es cierto? Pero interesante, esos documentales son bien interesantes. Entonces, recogiendo, vamos a ver aquí les recomiendo ver este documental, este igualmente, que es de Malthus. Y bueno, entonces aquí tenemos que Smith es considerado el pionero del comercio internacional, ya lo hablamos. Y bien, vamos a ver el principio de la ventaja absoluta. Entonces, Rommel. La ventaja absoluta es un término acuñado por Adam Smith en su libro Naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicado en 1779. Consiste en que una nación puede especializarse en los oficios y la producción es la mayor cantidad de bien que pueda producir un país frente a otro, a menores costos. Esto es aplicar menor tiempo de trabajo en la producción del bien. ¿Esto qué significa? Observemos aquí ya la especialización de los oficios. ¿Sí? Por ejemplo, Camilo nos capacitar a la gente. especializarse en hacer algo. Por ejemplo, Camilo nos Algo. mencionaba el caso de traer las máquinas y ¿quién era experto en realizar textiles? Inglaterra, ¿cierto? Inglaterra, ¿Y sí. quién es, por ejemplo, a citar este caso, quién es experto en elaborar vinos? Chile. Entonces, Chile debe dedicar bastantes horas de trabajo para producir textiles, o Inglaterra debe dedicar tantas horas para producir vino, si no es su especialización. Entonces, ¿por qué razón? Especialícese en producir textiles, telas, etcétera, y importe el vino, Y ¿cierto? mejorando la calidad de cada Claro, producto. sí. Y en Chile no se desgaste con tantas horas laborales para producir textiles porque no lo sabe realizar. En cambio, Sí. exporte vino a Inglaterra e Inglaterra le exporta textiles, por ejemplo, a Chile. Digamos, es un ejemplo, ¿sí? Para ver el principio de la ventaja absoluta. ¿Listo? Entonces, aquí creo que hay un ejemplo, mire. Aquí lo tengo. Entonces, la ventaja absoluta para Smith estaba asociada a la productividad. En ese momento, en la riqueza de los suelos. ¿De qué? De los climas y de los minerales que poseyera Sí. esa nación. Así podía Por ejemplo, especializarse. nosotros acá tenemos una gran ventaja con el clima porque podemos cultivar todo el tiempo. De los países allá, por las 4 estaciones, no pueden cultivar tan seguido. Sí, eso tiene un nombre, eso se llama planeación, pero tiene un nombre técnico en agroindustria, ¿sí? Para estar produciendo, como el caso del café, ¿no es cierto? Eso se llama técnicamente, Sí. bueno, no recuerdo el nombre, Una pero Cosecha, profe. es tratar de mantener, Una por cosecha total. ejemplo, suponga que usted tenga, vamos a colocar este ejemplo, suponga que tenga 10 hectáreas de tierra para producir café. Entonces, en la primera siembra lo que hace es sembrar todas las 10 hectáreas, ¿cierto? Sí, Pero señor. se da cuenta que hay un momento en que no va a tener producción. Entonces, lo que va a hacer, tiene sus 10 hectáreas, entonces
siembre 5, prepare suelos de las otras 5 escalonado. hectáreas. ¿Correcto? Sembrar escalonado. Más o menos ese es el término, pero tiene un nombre más técnico en agronomía. ¿Mm? Y Sí. prepara estas 5 hectáreas, ¿cierto? Aquí tiene producción Sí. y luego termina esta producción y en estas otras 5 hectáreas vuelve y elabora el proceso de siembra y producción. Y entre tanto, este lo vuelve y lo prepara, ¿cierto? Es como para tener una producción continua, ¿cierto? Y garantizar ingresos. Ya. Digamos, bueno. Entonces, por ejemplo, Camilo lo puede, o no sé si lo estará aplicando en el caso del tomate. Sí, se siembra escalonado, profe. Sí, En enero se empieza con, digamos, a sembrar y mientras en el otro bloque se está recogiendo. Cuando termine el otro, pues ya para principios de mayo se está cogiendo en el que se sembró en enero. correcto. Y eso es En el esas son principio, tres cosechas, por decirlo así, para que nunca dejen de producir tomate en el año. esto es el principio de la ventaja absoluta de Smith, es lo que está haciendo Camilo, ¿cierto? Es Sí, aplicar ese señora. principio de la ventaja absoluta. Entonces aquí tenemos, bueno, creo que era el caso que le citaba Inglaterra, Francia, por ejemplo, con vinos y telas. Inglaterra 6, vinos 1, Francia 2, Inglaterra 4, ¿cierto? Entonces, ¿en Sí, qué se señora. especializa mejor? Inglaterra está más Inglaterra, especializado en telas y Francia en vinos. Vinos. Y menos ventaja en su especialización en Inglaterra en vinos, Vinos. pero mejor está Francia telas. en telas. ¿Sí? Bueno, explicación de la tabla, bueno, aquí estaba. ¿Quién tiene ventaja absoluta en la producción de telas? Eso ya, aquí ya se vio. Ventaja absoluta en producción de telas la tiene ¿quién? Inglaterra. Inglaterra. Produce 6 metros de tela en una hora. ¿Quién tiene la ventaja absoluta en la producción de vinos? Francia. Francia. ¿Por qué? Porque produce 4 en una hora. Sí. Ahora, ¿cuál fue esa interpretación de Smith? Robert, por ejemplo. Solo quedamos los 3. Interpretación de Smith. Respecto a la ventaja absoluta en el ejemplo, consiste en que una nación produzca a menor precio y la exporte a su socio comercial. Para el ejemplo, si Inglaterra se especializa en la producción de telas y Francia se especializa en la producción de vinos, la producción combinada de telas y vinos de los dos países sería mayor. Si ambas compartiesen este incremento de la producción a través del intercambio de productos entre las naciones, esto es el comercio internacional. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Siempre tienen que haber como socios comerciales, siempre, ¿no? O sea, tienen que haber como tratados entre los países para que pueda hacerse este tipo de comercio, ¿cierto? Claro, claro. Y ahora más adelante, digamos que hoy estamos haciendo como la parte introductoria, ¿cierto? Pero luego vamos a ver que hay tratados internacionales, ¿cierto? Acuerdos comerciales bilaterales, multilaterales, ¿sí? Para poder realizar las Si no hay acuerdo, no transacciones. pueden hacer esa clase de exportaciones o Claro, importaciones, ¿cierto? claro, están 2 variables fundamentales, una, importación y otra, exportación, ¿cierto? Y jugar con esas 2 variables, juega con las 2 variables para estar inmerso en el comercio internacional. Pero este balanza comercial, importación, exportación, es decir, si la colocamos en un orden, quedaría exportaciones menos importaciones, se denomina balanza comercial. Pero no siempre puede ser superavitaria. Sí, por ejemplo, en el caso de Colombia, en este momento tenemos una balanza comercial deficitaria. Por favor, no sé si es Camilo o cerramos el micrófono un momentico para evitar la interferencia de la clase. Y cuando hagamos uso de la palabra, volvemos a activar el micrófono. ¿Le parece? ¿Sí?
Gracias, gracias. Bien, entonces, pero ya cuando van a hacer uso de la palabra, activan el micrófono y listo, ¿vale? Entonces, vamos por acá. Les decía que no siempre la balanza comercial debe ser superavitaria. Nosotros vemos que en el caso de Colombia tenemos una balanza comercial en déficit, un déficit bastante amplio, ¿no es cierto? Eso significa que estamos exportando menos de lo que importamos, ¿sí? Y pues obviamente pues si se importan bienes de capital versus las exportaciones en productos agroindustriales o productos primarios, pues obviamente que en términos monetarios pues aparece deficitaria. Aquí es importante tener en cuenta algo interesante, que a veces cuando se da la definición de balanza comercial, se dice que es aquella en la cual las exportaciones son mayores a las importaciones, pero realmente eso aparece generalmente en los libros. Pero he hecho unos análisis y creo que les hace falta colocar en términos de unidades monetarias. Ejemplo, si Colombia exporta 10 toneladas de café e importa un tractor, ¿sí? Pues las exportaciones son mayores que las importaciones en términos de unidades, pero en términos monetarios no es así. Suponga que las 10 toneladas de café tienen un precio y que el tractor tiene un precio más alto, entonces no cumple. Entonces yo siempre coloco la definición cuando las exportaciones en términos de unidades monetarias mayores a las importaciones en términos de unidades monetarias. ¿Listo? ¿Les parece ese cambio? Claro, profe, no vale igual un tractor que digamos 10 toneladas de café, por decirlo así. Lógicamente el que nos está importando, lógicamente va a tener más ganancia, por llamarlo así, pero que nosotros con nuestras 10 toneladas de café vamos a tener ganancia, pero no es relativo el café con el tractor, en el ejemplo que da, profe. Exacto, exactamente. Entonces, yo pues... Y así en muchos casos, ¿no, profe? Ese es un ejemplo como básico, pero aplica en muchísimas cosas. Claro. Muchísimos Claro productos. que sí. Por eso dice que estamos en déficit, porque nosotros podemos exportar 1000 cosas, pero si esas 1000 cosas o esos 1000 productos tienen un valor, digamos, en el mercado internacional, porque eso se maneja con dólar, ¿no? Todo Sí. manejan con dólar americano. Dólar americano, pero también digamos que para efectos de cuantificación de las balanzas de pago y en el marco de la balanza de pago, la balanza comercial, se cuantifica en dólares. Per se, por ejemplo, se realice en euros o en otras monedas, en otras unidades monetarias del mundo. Pero para efecto de consolidar, por ejemplo, aquí en Colombia, se transforman a dólares. Se cuantifica en dólares. Porque nosotros no vemos una balanza comercial que diga, o no sé, pero ustedes han observado en todos los documentos que ustedes puedan leer, en los que yo he leído, no encuentran una balanza comercial en 5 millones de euros, ¿sí? Sino, por ejemplo, 5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el dólar se ha convertido en la moneda Internacional. internacional Todo de maneja en dólar. comunicación, a pesar de que el euro esté por encima del dólar, ¿no? Obviamente esto es muy interesante en economía internacional, es muy, muy interesante porque pues más adelante vamos a ver lo que es devaluación y revaluación de las unidades monetarias, del peso, del dólar, cómo se transa, por ejemplo, entre euros, dólares, cómo se convierte el dólar a peso, el peso a euro, a yen, etcétera, ¿sí? Entonces es bien, bien interesante y vemos que hoy en las transacciones económicas, digamos, desde los mercados bursátiles, se está trabajando aceleradamente, muy rápidamente a través de pantallas y ahí es donde pues, se toman las decisiones en transacciones inmediatas y rápidas. ¿Sí? Digamos que eso sería ya desde el punto de vista de la unidad 3 en finanzas internacionales y arquitectura financiera internacional. Desde los mercados, uno desde el mercado de bienes y otro desde el mercado bursátil. Bueno, bien. Volvamos por aquí a David Ricardo. Camilo.
Profe, David Ricardo, 1772 a 1823. Nació en Inglaterra, hijo de corredor de bolsa. Se independizó a los 23 años y en 4 años obtuvo un acervo importante capital, producto de sus transacciones transparentes en el mercado bursátil. Exacto. Entonces, él lo que se dedicó fue a trabajar en el mercado bursátil, ¿cierto? ¿Ese cuál es, profe? Disculpe la ignorancia. Ay, disculpe no haberles explicado, más bien, qué pena. El mercado bursátil es el mercado de bolsa. ¿Han escuchado hablar de las bolsas de valores? De la bolsa de valores de Tokio, de la bolsa de valores de Nueva York, Sí, ¿sí? Y gracias, Claro, profe. gracias Camilo, en este momento, pues, digamos, de crisis, bueno, no de crisis, de recesión económica mundial, vemos los indicadores económicos bursátiles que han presentado, pues, desaceleración, luego también aceleración en los mercados. Por ejemplo, en el mercado de la bolsa de China, de Hong Kong, la bolsa de Japón, la bolsa de Nueva York, inclusive la bolsa de Colombia, ¿cierto? Aquí también tenemos mercado bursátil, mercado de bolsa. Esto es muy interesante, digamos que esta asignatura de comercio internacional es bien interesante por cuanto entrega bastantes eh, variables e instrumentos para que los estudiantes puedan tener como esa agilidad, esa habilidad, esa destreza de hacer propuestas desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, les voy a presentar aquí una disculpa, un paréntesis, porque no sé por qué ahora por estos lados vienen a ofrecernos de todo, pero bueno, toca adaptarnos a las circunstancias, ¿cierto? Claro, No sé profe. si les presenta mucho ruido. Bien. No, profe. Bien, entonces sigamos en Profe, este. pero David Ricardo fue el que, o sea, el mercado bursátil viene de 1700, de 1800, de ese tiempo atrás. Bueno, ya por ejemplo, David Ricardo fue hijo de un corredor de bolsa. Ah, o sea que eso El viene, corredor de bolsa ya operaba por allá desde año 1500, 1600, pero sin regulación, digamos, hacían transacciones de intercambio, ¿no es cierto? Pero después ya fue evolucionando y Ricardo lo que se dedicó fue a hacer esas transacciones. Obviamente no tenía computador, no tenía internet, pero lo hacía a través de contratos, ¿sí? Y transaba. ¿Qué es negociar en un mercado de bolsa? Entonces, en un mercado de bolsa se negocia títulos, valores, papeles generalmente, ¿sí? Entonces, acciones, por ejemplo, Ecopetrol emite a través de una OPA, ¿sí? Una oferta pública de acciones, emite acciones al mercado, un tenedor de esas acciones las coloca siempre en un mercado bursátil. Fíjense que las acciones no se pueden negociar. Por ejemplo, yo tengo acciones y las puedo vender a Rommel, no. Tengo acciones y las voy a vender a Camilo, no. Tiene que ser siempre a través de corredor de bolsa, un corredor de bolsa y en un mercado de bolsa, ¿sí? Eso no lo puedo realizar directamente. Entonces, eso obedece a que tiene que tener unos contratos, ¿sí? Pero más adelante en otra sesión explicamos, si a ustedes les parece, cómo funciona el mercado bursátil, ¿sí? Pero por ahora les digo que ustedes presten atención a las noticias, a las buenas noticias, o ingresen a las páginas especializadas y pueden mirar qué está sucediendo con los mercados, con las bolsas. Con las bolsas, voy a citar las grandes, por ejemplo, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Inglaterra, Tokio también, profe. la de Tokio, la bolsa la de Shanghái, la bolsa, miremos el caso del Brasil, que en este momento está bastante complicado, el Brasil, la de Argentina, la de Colombia. Cada ¿Sí? país tiene su Sí, mercado bursátil, cada profe. país tiene su mercado bursátil y este desarrolla sus actividades en el marco del tratado de IOSCO. IOSCO
por sus siglas en inglés, está, digamos, es el mercado para transacción de mercado público de valores y está ubicado en Suiza, ¿no? ¿Y por qué en Suiza? En Suiza porque en Suiza está el Banco Internacional de Pagos, entonces permite desarrollar esas, con agilidad y destreza esas transacciones. Pero volvamos nuevamente a nuestro David Ricardo. A ver, ¿se interesó por los temas económicos? Sigamos por acá, Camilo. Bueno, yo creo que, no sé si ustedes tienen ahora economía solidaria. Sí, profe. Ya van a ser las 10, creo que vamos a dejar el tema aquí y posteriormente damos continuidad. Recuerden siempre que si necesitan ampliar información y le voy a solicitar el favor a Rommel, si es tan amable, me comparte su número de teléfono Claro, profe, ya. para algunas veces, ¿Por el chat, profe? o por el chat, sí. Sí. Para, si tienen dudas, preguntas, si necesitan una tutoría, con muchísimo gusto. Ustedes saben que siempre estoy dispuesta, siempre y cuando no se cruce con otras actividades. Las programamos y ampliamos información, cruzamos información. Por ejemplo, hoy día es bastante ágil, eficiente. Lo que pasa hoy, mañana ya no es. Una bolsa puede tener aceleración en el mercado bursátil, mañana puede tener una caída por algún efecto económico internacional. Bueno, pues no sé cómo hasta ahora, cómo les parezca la sesión. Está bien, profe. Listo, entonces después damos continuidad. Yo creo que les dejo como tarea que ustedes terminen de leer este documento, ¿sí? Porque ya en la sesión siguiente pues ya vamos a tener otro tipo de explicación, o si ustedes tienen duda pues explicamos este. Digamos que aquí lo importante no es, digamos, cogerlos a ustedes a que, sí, a mí que me interesa es que ustedes aprendan, ¿sí? Y una vez ustedes tengan el conocimiento, pero sí les voy a solicitar el favor que por lo menos cada día busquen 4 o 5 términos especializados en economía internacional, ¿vale? Y en medida que vamos mejorando en lenguaje técnico especializado, pues vamos teniendo ganancia académica, ¿vale? ¿Listos? Bueno, los dejo porque voy a ingresar nuevamente a la otra y debo empezar a grabar para subirles en YouTube esta sesión. Bueno, muchísimas gracias. Un feliz día, Camilo. Muchas gracias. A usted, profe, muy amable. Nos vemos en un ratito. No, ustedes, muchas gracias.